Esa noche, en mi propia mesa, con 23 personas mirándome, mi yerno se puso de pie y dijo algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Puso la mano sobre el respaldo de su silla. Me miró directo a los ojos y habló con una calma que me heló la sangre. Patricia, quiero el divorcio, quiero la casa, los ahorros, todo lo que hay aquí. Y tú vas a tener que buscar dónde vivir, porque la vieja ya no cabe en este espacio. Mi hija, sentada exactamente a su lado, no se movió ni un centímetro. Nadie habló. El pavo a medio cortar, los vasos todavía llenos. Y yo me quedé sentada, completamente tranquila, con las manos juntas sobre la falda. Lo miré fijamente, saqué un sobre que tenía oculto y lo puse sobre la mesa. Te equivocas, Rodrigo. El que se va de aquí hoy mismo eres tú. Abre el sobre. Él se rió, pensando que era una broma. Pero cuando lo hizo, la sonrisa se le quedó congelada en la cara. Bienvenidos al canal Memorias de Patricia. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Acompáñanos en esta historia que te llegará al alma. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo antes de seguir. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Deja tu me gusta en este video, porque me ayuda a saber que hay alguien del otro lado escuchando. Y cuéntame algo. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me sorprende cada vez que veo hasta dónde llegan estas palabras. Y ahora sí, te cuento todo desde el principio. Para entender lo que pasó esa noche, necesitas saber quién soy. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Vivo en la misma ciudad donde nací, en la misma colonia donde crecí, jugando en calles de tierra que con los años se fueron asfaltando, igual que muchas cosas en mi vida que antes eran sencillas y después se volvieron más complicadas. Fui maestra 30 años. 30 años de entrar a un salón de clases antes de que terminara de amanecer, de tomar la tiza con estas manos que ahora se ponen frías cuando el miedo llega, de repetir sumas, palabras y lecciones hasta que los niños más difíciles, los que nadie creía capaces de aprender, comenzaban a leer. Eso era lo que me hacía levantarme cada mañana. No el dinero, que nunca fue mucho en esta profesión. No el reconocimiento, que llega tarde o no llega. Era ese momento preciso en que un niño entendía algo que antes no podía entender. Esa chispa en los ojos, ese instante en que ves cómo algo dentro de una persona se abre de repente. Eso no tiene precio, y lo digo con todo el corazón. Me jubilé hace 3 años, y aunque al principio la rutina sin clases me pesó mucho, porque yo no sabía bien qué hacer con tanto silencio en las mañanas, fui encontrando mis propios tiempos. Me levanto a las 6:30, aunque ya no tenga que hacerlo. El cuerpo no entiende de descansos cuando ha vivido tanto tiempo con horarios fijos. Abro las cortinas de la cocina, pongo a calentar el agua para el té. Nunca me gustó el café, aunque eso a todos alrededor mío les parece cosa de otro mundo. Y salgo al patio a revisar mis plantas. Tengo begonias, helechos, una maceta de albahaca que uso para cocinar, y una bugambilia que Ernesto plantó el año que nos casamos, justo al lado de la barda de piedra. Esa bugambilia sobrevivió sequías, heladas y un invierno particularmente cruel en el que pensé que no volvería a verla florecer. Pero floreció, cada noviembre, sin falta. Cada vez que la veo, pienso que hay cosas que resisten aunque nadie las cuide como merece. Ernesto murió hace 8 años, un infarto. Rápido, como él era para todo, sin despedidas largas ni palabras de más. Una noche estaba en su sillón viendo el partido, con los pies sobre el banquito y el refresco en la mano, y al día siguiente ya no estaba. Yo no tuve tiempo de derrumbarme. Tuve que hacerme cargo de todo, los trámites, la casa, las deudas pequeñas que él dejó sin resolver, la póliza del seguro que nadie me explicaba bien, y sobre todo, de Valeria. Valeria es mi hija, la única. Tenía 29 años cuando perdió a su padre, y aunque ya era adulta, la vi quebrarse de una manera que nunca olvidé. Valeria siempre fue sensible, desde pequeña. Lloraba con las películas, con los animales callejeros,
con las noticias de gente que no conocía. Ernesto la llamaba corazón de vidrio, con mucho cariño, como si eso fuera algo hermoso y no algo que había que proteger de los golpes del mundo. Yo la miraba y pensaba, alguien tiene que cuidarla, y ese alguien era yo. Pero antes de hablar de Rodrigo, necesito que conozcas a Ernesto de verdad, porque lo que perdí cuando él se fue no fue solo un esposo. Fue a mi mejor amigo, a mi cómplice, al único que me hacía reír hasta llorar con cosas que no le causarían gracia a nadie más. Ernesto era maestro también, de matemáticas en la misma escuela donde yo daba lengua. Así nos conocimos, en la sala de maestros, peleando por el mismo turno en la cafetera. Él decía que fue amor a primera vista. Yo digo que fue amor a primera discusión, porque ninguno de los dos se dio ese día. Hay una memoria que guardo más que todas las demás. Un domingo de enero, cuando Valeria tenía apenas 6 años. Ernesto había conseguido boletos para el circo que vino al parque municipal. Nada lujoso, una carpa mediana, animales amaestrados, un payaso que Valeria no pudo soportar y que la hizo esconderse detrás de mí durante todo el número. Pero al final de la función, cuando apagaron las luces y encendieron miles de pequeñas luces de colores en el techo de la carpa, Valeria levantó la cara y se quedó con la boca abierta. Y Ernesto me tomó la mano sin decir nada. Ese silencio fue suficiente para todo. Esa clase de recuerdos son los que uno carga durante años sin darse cuenta. Y son los que duelen más cuando algo los amenaza. Ella no sabía aún que el hombre que había construido esos recuerdos con ella ya no estaba, y que alguien más había llegado dispuesto a borrar hasta las paredes donde esas memorias vivían. 2 años después de que Ernesto murió, Valeria me presentó a Rodrigo. Rodrigo Fuentes. 34 años entonces. Bien parecido, de esos que saben cómo llegar a un lugar y hacer que todos los miren sin hacer nada especial. Hablaba mucho, reía fuerte, siempre tenía un proyecto entre manos. Iba a poner un negocio, iba a comprar un terreno, iba a hacer esto y lo otro y aquello de más allá. Valeria lo miraba como si fuera lo más grande que le había pasado en la vida. Y yo quise verlo igual. Al principio fue fácil. Rodrigo era atento. Me traía fruta cuando venía a comer los domingos. Me ayudaba a cargar cosas pesadas sin que yo pidiera. Llegaba puntual. Llamaba a Valeria si ella llegaba tarde. Tenía esos gestos pequeños que hacen que una madre piense que su hija eligió bien. Lo que no noté, o lo que no quise notar, fue lo que había detrás de todo eso. Que ninguno de sus proyectos llegaba a ningún lado. Que siempre había una razón externa para el fracaso. El mercado, los socios, el momento equivocado, y que cada vez que necesitaba algo, la conversación terminaba de la misma manera. Patricia, tú no podrías... Si me ayudaras con esto, suegra. Es solo un préstamo, te lo juro que te lo devuelvo. Le pagué el último año de carrera universitaria. Valeria me lo pidió llorando, diciéndome que si él se quedaba sin terminar, lo perdería todo. Yo dije que sí, porque vi a mi hija llorar y no pude decir que no. Después el negocio. Me pidieron 120,000 pesos para arrancar una distribuidora de materiales de construcción. Firmé lo que me pidieron que firmara. La distribuidora nunca levantó como prometían, y nadie me volvió a mencionar el dinero. Y yo seguí adelante, porque era la madre, porque era lo que había que hacer. Ella no sabía aún que esa generosidad que yo llamaba amor, él la consideraba una deuda que yo tenía con él, y no al revés. Tenía un sueño guardado desde hacía muchos años. Algo que Ernesto y yo planeamos juntos y que nunca llegamos a cumplir. Un viaje a España. No por turismo, sino porque los abuelos de Ernesto eran de un pueblo pequeño de Galicia y él siempre quiso ver ese lugar con sus propios ojos, tocar esas piedras viejas, entender de dónde venía parte de lo que él era. Cuando Ernesto murió, ese sueño quedó detenido, pero yo lo seguí cargando. Con el tiempo lo fui haciendo más mío también. Empecé a ahorrar poco a poco, de las clases de regularización que daba en las tardes, del aguinaldo, de lo que sobraba al final de cada mes. Era poco, pero era mío,
y era honesto, y representaba años de levantarme cuando no quería levantarme. Esos ahorros estaban en una cuenta que solo yo manejaba. Eso creía yo. Ella no sabía aún que Rodrigo llevaba meses investigando esa cuenta, que ya sabía exactamente cuánto había en ella, que los documentos que un día me pidió que firmara para trámites del negocio tenían cláusulas que yo, confiada, no leí con cuidado. Pero en ese diciembre yo no lo sabía. Ese diciembre yo estaba feliz. Preparaba la Navidad con la misma energía de siempre. El ponche con tejocotes y guayabas que hacía desde que Valeria era chica, y me jalaba la manga del delantal para pedir que le sirviera otro vaso. El nacimiento que acomodaba pieza por pieza, con esa paciencia que 30 años frente a un salón de clases me enseñaron. Las flores de Nochebuena que compré en el mercado porque las prefiero naturales, con sus hojas rojas de verdad, no de ese plástico brillante que no huele a nada. La casa olía a canela, a cera de vela, a chocolate caliente disuelto en leche. Y yo, en medio de todo eso, me sentía en el lugar más seguro del mundo. No imaginaba lo que se estaba preparando. Todo empezó 3 días antes de Navidad, un miércoles en la tarde. Yo estaba doblando manteles en la sala, los de lino bordado que uso solo para las fiestas grandes, cuando sonó el teléfono. Era Consuelo. Consuelo es mi comadre de 40 años. La mujer que me conoce desde que las dos teníamos el cabello negro y los hijos corrían descalzos por los patios. Trabajó más de 20 años en el registro público del distrito. Conoce trámites, conoce papeles, conoce a las personas que manejan esos papeles. Es una mujer de pocas palabras y de ningún drama innecesario. Solo habla cuando tiene algo importante que decir. Cuando escuché su voz ese miércoles, supe de inmediato que algo pasaba. No me dijo qué, solo me pidió que fuera a verla. Ven mañana en la mañana, Patty. Pasa por aquí antes de ir al mercado. Tengo algo que mostrarte. Así, sin más detalles. Y colgó. Me quedé con el mantel en las manos, mirando la pared un momento. Me dije que era algo sin importancia, que Consuelo a veces se ponía misteriosa con cosas pequeñas. Quizás quería mostrarme algo del catálogo de plantas que las dos habíamos platicado de comprar juntas para regalar en la cena. O algún chisme del registro que se le había pegado de los años de trabajo y que le costaba soltar. Me convencí sola de que no era nada. Esa noche cené con Rodrigo y Valeria como todos los días. Rodrigo estaba de buen humor, hablando de sus planes para el año nuevo, de un contacto que le había prometido trabajo, de cómo el negocio iba a despegar en enero, que enero era el mes correcto para arrancar. Siempre decía lo mismo de cada enero. Valeria lo escuchaba con esa sonrisa suya, asintiendo despacio. Yo servía el arroz y pensaba en Consuelo. Me fui a dormir tarde. Revisé la lista de lo que faltaba comprar para la cena del 24. Aceitunas, nuez, más velas blancas, el mantel de repuesto por si el principal no alcanzaba. Anoté todo en el cuaderno pequeño que uso para la cocina. Pensé si los primos de Ernesto iban a llegar desde el norte o si ese año faltarían de nuevo. Me dormí con el cuaderno encima del pecho. A la mañana siguiente me levanté antes de las 6. Me puse el abrigo beige que uso para salir temprano, el que tiene el botón del cuello que nunca termino de coser bien, pero que tampoco cambiaría, porque lo compré con Ernesto en el tianguis de ropa de los domingos, cuando todavía íbamos juntos los fines de semana a buscar cosas sin buscar nada en particular. Preparé el té. Bebí 2 tazas parada en la cocina, mirando la bugambilia desde la ventana. Estaba tranquila, completamente tranquila. Me imaginé que iba a llegar a casa de Consuelo, que íbamos a platicar un rato, que me mostraría algo sin importancia, y que yo seguiría al mercado a buscar las aceitunas y el mantel, y regresaría a casa a tiempo para terminar de adornar la sala. Cerré la puerta de la calle con llave. Me detuve un segundo en la banqueta, sin saber bien por qué. Miré la fachada de mi casa, la pintura ocre que Ernesto y yo elegimos juntos cuando la compramos, el jardín delantero con los helechos en los macetones de barro, la ventana del cuarto donde Valeria creció y donde todavía guardo sus cosas, aunque ya no viva aquí. 32 años viviendo en esa casa. 32 años de cumpleaños, de llantos, de cenas de domingo,
de discusiones pequeñas y de abrazos grandes. 32 años de Ernesto y de mí construyendo algo que valía la pena. La miré unos segundos, sonreí sin que nadie me viera, y caminé hacia la calle. Iba pensando en los adornos que faltaban poner, en llamarle a mi cuñada para confirmar cuántos iban a ser de su lado, en si los buñuelos de ese jueves iban a quedar mejor que los del año pasado. Iba con el espíritu tan liviano como si nada en el mundo pudiera torcerse. No sabía que en ese momento había un sobre esperándome en casa de Consuelo. No sabía lo que había dentro de ese sobre. Y no sabía que la Patricia que cerró esa puerta con llave esa mañana y caminó hacia la calle con su lista del mercado en la bolsa, ya no iba a volver a ser la misma. Iba caminando hacia algo que lo iba a cambiar todo, y lo hacía con una sonrisa. La calle de Consuelo queda a 20 minutos caminando desde mi casa. Lo sé porque la he caminado cientos de veces, en días de lluvia, en días de calor, en días en que no tenía ganas de pensar y caminar era lo único que me ayudaba. Conozco cada grieta del pavimento, cada árbol que se inclina sobre la banqueta, cada perro que ladra detrás de una reja sin ganas de convencer a nadie. Es un camino que se me ha metido en los pies como la memoria de algo que no hace falta recordar porque simplemente está. Ese jueves en la mañana el frío era seco, del que pega en la cara sin avisar. El tipo de frío que no da tiempo de prepararse, que entra por las mejillas antes de que uno termine de abrir la puerta. Me subí el cuello del abrigo beige y caminé despacio, sin apuro. Tenía tiempo de sobra. La lista del mercado podía esperar. Iba a ver a Consuelo, y con Consuelo el tiempo siempre se estira de una manera que no pasa con nadie más. El barrio estaba lleno de adornos de Navidad. En casi todas las fachadas había guirnaldas de colores, estrellas de latón colgadas en los portones, algunas casas con figuras iluminadas que de noche se ven desde lejos. En la esquina de los Gutiérrez había un nacimiento de barro pintado que ponían cada año desde que yo tenía memoria, con el niño Dios ya colocado aunque faltaran semanas para Nochebuena. Me gustan esos adornos. Me recuerdan que la gente, aunque le cueste, sigue queriendo celebrar, que a pesar de todo, siguen apostando por la alegría como si fuera una obligación moral y no un lujo. Pasé por la panadería de don Heriberto y me detuve un momento en la vitrina. Los polvorones ya estaban listos, acomodados en cajitas de papel de china roja. El olor a manteca y azúcar glass se salía por la rendija de la puerta. Ernesto los adoraba. Cada año compraba 2 cajitas, aunque yo le decía que no éramos tantos y que siempre sobraban. Él decía que sobraban porque yo no los comía suficiente. Y tenía razón, aunque nunca se lo dije. Me gustaba verlo comerlos, desmoronarse entre los dedos y dejar un rastro blanco en la pechera de su suéter. Me gustaba esa versión de él, despistada, feliz, sin nada que demostrar. Sonreí sola en la banqueta y seguí caminando. Pensé en la cena del 24, en los primos que iban a llegar el día anterior y a quienes tenía que acomodar en el cuarto de huéspedes. En si el mantel largo iba a alcanzar para la mesa extendida, o si iba a tener que poner 2 juntos y disimular la costura con el centro de flores. En si Valeria iba a traer el postre ese año, o si, como los últimos 2, iba a llegar con las manos vacías y una disculpa que sonaba más a excusa que a otra cosa. En si yo iba a tener ánimo para poner la música de siempre, o si este año me iba a conformar con el silencio. No pensé en Rodrigo. Me di cuenta de eso después, con mucha claridad. Que en todo ese camino hacia casa de Consuelo, Rodrigo no me pasó por la mente ni una sola vez. No porque lo hubiera borrado con esfuerzo, sino porque ya no ocupaba espacio en los pensamientos cotidianos. Como una presencia que uno deja de notar cuando lleva demasiado tiempo en el mismo lugar. Cuando llegué a la calle de Consuelo, noté algo que en ese momento no supe interpretar. Una camioneta gris estaba estacionada frente a su casa. Modelo reciente, sin calcomanías, sin lodo en las llantas, con esas placas que parecen recién puestas. Del tipo que usa gente que no vive en ese barrio. No porque el barrio sea malo, sino porque esa camioneta era del tipo que no se estaciona en ningún lado sin tener un propósito. Y la ventana del conductor estaba apenas abierta, como si alguien hubiera estado adentro hace poco y no hubiera terminado de cerrarla.
como si hubiera salido con prisa y no con descuido. Miré la camioneta un segundo. Luego miré la casa de Consuelo. La puerta estaba cerrada. Las luces del corredor, que ella siempre deja encendidas en las mañanas para que se vea que hay vida adentro, estaban apagadas. Consuelo tiene esa costumbre desde que enviudó. Me lo dijo una vez. Mientras hay luz, la gente sabe que no estoy sola. Me dije que quizás había salido un momento y ya regresaba. Toqué el timbre. Nada. Volví a tocar, un poco más fuerte. La cortina del ventanal de la sala se movió apenas. Solo un instante, el tiempo de una respiración. Luego se quedó quieta. Y entonces la puerta se abrió. Lo que vi en la cara de Consuelo no lo voy a olvidar mientras viva. No era la cara de alguien que estaba esperando a su comadre de 40 años para tomar té y platicar. Era la cara de alguien que acaba de ver algo que no debería haber visto. La cara de quien ya sabe demasiado y está cargando ese peso sin que nadie se lo pidiera. Estaba pálida, no del frío. Pálida de adentro, de ese color que se pone la piel cuando la sangre se retira de golpe porque el susto es verdadero. Hay una diferencia entre el pálido del cansancio y el pálido del miedo genuino. El segundo no tiene remedio con café ni con descanso. Ese era el de Consuelo. Me agarró del brazo antes de que yo pudiera decir una palabra. No me dijo hola, no me preguntó cómo había llegado, no hizo ninguno de los gestos de siempre. El abrazo, el beso en la mejilla, el «pásale que ya puse el agua». Solo tiró de mi brazo hacia adentro de la casa con una fuerza que no le conocía, cerró la puerta de un jalón y echó el seguro con manos que le temblaban. Las dos manos, como si una sola no fuera suficiente para mantener afuera lo que fuera que ella estaba manteniendo afuera. Consuelo nunca echa el seguro de día. Me empujó suavemente hacia el pasillo de la cocina. «Ven, atrás, rápido». Le pregunté qué pasaba. No me respondió. Caminó delante de mí hacia la cocina con pasos cortos y rápidos, los de alguien que quiere apurarse sin hacer ruido. Se asomó por la ventana pequeña que da al callejón trasero, miró hacia los dos lados, volvió a mirarme y señaló la alacena grande que ella tiene junto al refrigerador. La alacena donde guarda el arroz, los frijoles, las latas de conserva y los chiles secos que cuelga en racimo desde el verano. «Métete ahí adentro». Me quedé paralizada. «Consuelo». «¿Qué?» «Patricia». Su voz era un susurro, pero sonaba como un grito, como cuando alguien baja la voz porque no puede subirla y entonces el silencio mismo se convierte en urgencia. «Métete ahí adentro y no hagas ruido. Te lo explico después. Confía en mí». Hay momentos en la vida en que uno hace cosas que en ninguna otra circunstancia haría. Yo me metí a esa alacena porque vi en los ojos de Consuelo algo que no dejaba espacio para preguntas. No era miedo de película. No era el susto de un ruido inesperado, ni la angustia de una mala noticia. Era el miedo real de alguien que sabe que el daño es posible y está muy cerca. El miedo de quien ya calculó las salidas y encontró que son pocas. Me acomodé como pude entre los costales de arroz y las latas. Doblé las rodillas, recargué la espalda en el estante y me hice lo más pequeña que pude. Consuelo cerró las puertas de madera, dejando apenas una rendija de luz, delgada como un hilo. Escuché sus pasos alejarse hacia la sala, lentos pero resueltos. El corazón me latía en los oídos. Olía a hoja de laurel y a canela en raja. Olores de cocina buena, de casa de toda la vida, de domingo y de familia. En cualquier otra situación me habrían dado calma. Me habrían llevado a algún recuerdo dulce. En ese momento eran el único punto fijo al que me podía aferrar mientras esperaba sin saber qué estaba esperando. A veces los olores son lo único que nos ancla cuando el resto del mundo se vuelve incomprensible. Pasaron quizás 3 minutos. Luego escuché la puerta principal abrirse y escuché su voz. No pude respirar. Era Rodrigo. Entró hablando, sin pausa, con esa manera suya de llenar el espacio desde que llega, como si el aire de los cuartos le perteneciera. Esa manera de entrar que yo siempre interpreté como confianza y que en ese momento, desde la oscuridad de esa alacena,
Empecé a leer de otra forma. Consuelo, ya llegué. Perdón por el retraso. El tráfico en la avenida estaba imposible. Hubo una pausa. ¿Vino alguien? La voz de Consuelo sonó perfectamente tranquila. Tan tranquila que si yo no hubiera visto sus manos temblando minutos antes, no habría notado nada. Nadie. ¿Por qué? Me pareció ver movimiento en el corredor cuando llegué. Era yo, que andaba acomodando cosas. Pásale. Escuché pasos. 2 pares de pasos. El de Rodrigo y otro que no reconocí. Pasos firmes, de zapatos de cuero, del tipo que hace ruido porque quiere hacer ruido. Alguien más había entrado con él. Se sentaron en la sala. Consuelo tenía la sala justo al lado de la cocina, separada por una pared delgada. Podía escuchar todo. Cada palabra, cada pausa, cada crujido del sillón de bejuco, donde Consuelo siempre sienta a las visitas. La voz desconocida habló primero. ¿Ya tiene los documentos que le pedí? Era una voz de hombre. Formal, medida. Del tipo que usa traje aunque no tenga que usarlo. Del tipo que ha aprendido a hablar de cierta manera porque sabe que las palabras también son poder. Consuelo dijo algo que no alcancé a entender bien. Hubo un ruido de papeles. El sonido específico de alguien que pone una carpeta sobre una mesa. Rodrigo habló. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para que todo esté limpio? Limpio. Esa palabra me detuvo el aliento. La voz formal respondió. Si la señora firma esta semana, el registro tarda máximo 10 días hábiles. Antes de que termine el año, la propiedad ya estaría a nombre de usted. La propiedad. Mi cerebro tardó un segundo en conectar las palabras. La propiedad. Mi casa. La casa que Ernesto y yo pagamos durante 16 años. La casa donde nació Valeria. La casa de la bugambilia en la entrada que planté desde semilla. Estaban hablando de mi casa. El corazón me empezó a latir tan fuerte que por un momento pensé que lo iban a escuchar. Rodrigo habló de nuevo, y esta vez su voz tenía un tono que yo no le conocía, o que sí le conocía, pero que nunca había escuchado tan claro, sin los filtros de los domingos de comida y los cumpleaños y los regalos de Navidad, sin la capa de normalidad que lo volvía invisible. Era el tono de alguien que está haciendo negocios. ¿Y si ella se niega a firmar? La voz formal. Técnicamente, con los documentos que usted ya tiene, la firma de la señora Patricia no sería necesaria en todos los pasos. Los poderes que ella firmó en su momento nos dan margen suficiente. Pero sería más limpio si ella firmara voluntariamente. Menos ruido, menos posibilidades de impugnación. Los poderes que ella firmó. Cerré los ojos dentro de esa alacena oscura. Los poderes. Años atrás, Rodrigo me había pedido que firmara unos papeles. Me dijo que eran para un crédito que él iba a gestionar, que necesitaba un aval que lo respaldara, que era puro trámite, cosa de una firma. Puso los papeles sobre la mesa de mi cocina junto con una taza de café que él mismo había servido, y yo los firmé. No los leí bien. No los leí del todo. Tenía confianza. Tenía 48 años y llevaba 10 siendo su suegra, y no se me ocurrió, ni por un segundo, que un hombre que comía en mi mesa todos los domingos y decía gracias al final de cada comida, estuviera construyendo una trampa con mi propia firma. Rodrigo volvió a hablar. Valeria ya sabe lo que tiene que saber. Le dije que la casa siempre fue un problema entre su mamá y yo, que Patricia nunca nos dio espacio, que necesitamos empezar solos. Silencio. ¿Y ella lo cree? Valeria cree lo que yo le digo. Siempre lo ha hecho. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un ruido. No fue una sensación dramática. Fue como cuando se afloja el último nudo de algo que llevaba mucho tiempo atado. Frío, lento, definitivo. Como una cerradura que cede después de años de estar forzada y lo único que se escucha es el clic discreto de algo que ya no tiene remedio. Rodrigo siguió hablando. Patricia tiene una cuenta de ahorros. No mucho, pero suficiente. Con lo de la casa y lo de esa cuenta, nos alcanza para arrancar sin deber nada a nadie. La cuenta, mi cuenta, el dinero de España. Los 3 años trabajando lejos, mandando todo lo que podía, ahorrando en una libreta que guardaba en el cajón del buró.
Los años de clases vespertinas, el doble turno que le pedía a la directora porque necesitaba más. Los aguinaldos guardados en lugar de gastados. Los meses de no comprarme nada, ni un vestido, ni una salida, para que hubiera algo al final. Algo mío. Algo que nadie me pudiera quitar porque lo había construido sola, con tiempo, con renuncia, con paciencia. El hombre formal habló. ¿Y si ella hace un escándalo? Rodrigo soltó una risa corta, breve, del tipo que no tiene nada de gracia. Patricia no va a hacer ningún escándalo. Es maestra jubilada, vive sola, no tiene con quién pelear. ¿Va a llorar? ¿Va a hablar con el cura? ¿Va a quedarse callada? Porque eso es lo que hacen las mujeres como ella. Son demasiado buenas, demasiado confiadas, demasiado acostumbradas a resolver las cosas con silencio. Por eso, siempre les pasa esto. Pausa. Ese es su problema. Necesito que entiendas lo que sentí en ese momento. No fue llanto. El llanto es para cuando uno todavía tiene esperanza de que el dolor no sea tan grande como parece. El llanto es para cuando uno todavía no sabe bien lo que está pasando, cuando el cuerpo llora porque no tiene otro lenguaje para lo que no comprende. Yo ya sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo que sentí fue otra cosa. Frío. Un frío que empezó en el centro del pecho y se fue extendiendo hacia las manos, hacia la garganta, hacia los ojos. Un frío que no quema sino que aclara, que no paraliza sino que ordena, como cuando amanece después de una noche muy larga y de repente todo se ve con una nitidez que de día normal no tienes. El tipo de claridad que solo llega cuando ya no hay nada más que perder. 30 años enseñando me habían dado algo que Rodrigo no calculó. Paciencia. Y la paciencia, cuando se convierte en determinación, es la cosa más peligrosa del mundo. No hace ruido, no advierte, simplemente actúa. Con muchísimo cuidado, sin hacer el menor ruido, sin mover ni un costal, sin rozar ninguna lata, metí la mano al bolsillo del abrigo beige. Saqué el teléfono. La pantalla brilló un segundo en la oscuridad de la alacena. La apagué con la palma de la mano antes de que la luz se filtrara por la rendija de madera. Abrí la aplicación de notas de voz. Di clic en grabar. Y esperé. Rodrigo seguía hablando. El divorcio lo anuncio en la cena de Navidad, frente a todos. Así ella no tiene cómo reaccionar sin quedar como la loca de la situación. La gente siempre le da el beneficio de la duda al que habla primero y habla tranquilo. Eso lo aprendí de ella misma, la verdad, de tanto verla dar clases. El hombre formal. Está bien pensado. Rodrigo. Lo llevo un año pensando. Un año entero. Mientras yo ponía la bugambilia en el jardín de entrada, mientras preparaba el ponche de diciembre con los tejocotes y la guayaba, mientras le preguntaba cómo le había ido en el trabajo y escuchaba sus respuestas sin saber que eran mentira, mientras le servía el caldo de los domingos con el epazote que él prefería, él llevaba un año construyendo esto. Ladrillo por ladrillo, documento por documento, mentira por mentira. Y yo no lo vi. O sí lo vi, y elegí no verlo, porque ver ciertas cosas significa que ya no puedes fingir que no sabes. Y hay una comodidad extraña en el no saber, aunque sea falsa, aunque te cueste todo al final. No iba a volver a fingir nada. El teléfono siguió grabando. Necesito detenerme un momento aquí, antes de contarte lo que pasó después. Porque mientras me escuchas, pienso en cuántas personas hay del otro lado en este momento, que también le dieron todo a alguien, todo su tiempo, toda su confianza, toda su generosidad, toda su paciencia, y recibieron exactamente esto a cambio. Personas que firmaron papeles en los que confiaban. Personas que dijeron que sí porque nunca se les enseñó que podían decir que no. Personas que fueron demasiado buenas, demasiado confiadas, y que cargaron con eso como si fuera un defecto. Si tú también viviste algo parecido, escríbemelo en los comentarios. No importa si fue hace 20 años o si te está pasando ahora mismo mientras lees esto. Quiero leer tu historia. Quiero que sepas que no estás sola, que no estás solo, que lo que te pasó tiene nombre y que el nombre no es tu culpa. Nunca fue tu culpa.
esta historia es tuya también. Rodrigo y el hombre de voz formal estuvieron en esa sala 40 minutos más. 40 minutos en los que yo no me moví. Ni un centímetro. 40 minutos en los que el teléfono grabó cada palabra, cada número, cada nombre, cada fecha, cada plan. 40 minutos que valían más que cualquier cosa que yo hubiera podido hacer con las manos. Mencionaron a un licenciado Mendieta que iba a gestionar el traspaso en el registro público de la propiedad. Mencionaron una fecha, el 28 de diciembre, 4 días después de la cena de Navidad. Mencionaron que Valeria ya había firmado un documento que ella pensaba que era una carta de renuncia de herencia futura para facilitar un trámite bancario, pero que en realidad era otra cosa. Algo que solo un abogado podría explicar del todo, pero que yo entendí en lo esencial. Era una pieza más del tablero que Rodrigo había armado sin que nadie lo viera. Mi hija había firmado algo sin saber lo que estaba firmando. Igual que yo, años atrás. Eso fue lo más difícil. Lo más doloroso de todo, más que cualquier otra cosa que escuché esa mañana dentro de esa alacena que olía a laurel y a canela. No la casa, no los ahorros, no los años de traición calculada, milímetro a milímetro, con la paciencia de quien no tiene prisa porque ya tiene el control. Fue saber que él también había usado a Valeria, que la había convertido en pieza de su propio plan sin que ella lo supiera, que la había hecho cómplice de algo en lo que nunca habría participado de haber sabido la verdad, que el corazón de vidrio que Ernesto había protegido toda su vida, que yo había protegido toda mi vida, Rodrigo lo había puesto a trabajar para él sin el menor cuidado, como si no pesara nada, como si nunca hubiera valido nada. Ahí sí sentí algo parecido al llanto, pero lo guardé adentro, porque el llanto podía esperar. Lo que no podía esperar era lo que yo tenía que hacer. Rodrigo se fue primero. Escuché su voz despedirse con esa familiaridad que él usaba con todo el mundo. Ese tono de hombre que no siente que le debe nada a nadie y que nunca aprendió que la deuda más pesada no siempre se cobra con dinero. El hombre formal salió detrás de él. Hubo el ruido de la puerta, de pasos en el corredor, de un motor encendiéndose afuera. Luego el ruido de la camioneta alejándose por la calle. Luego, nada. Silencio. Consuelo tardó 2 minutos más antes de abrir la alacena. 2 minutos en que supongo que se asomó a la ventana, verificó que la camioneta se hubiera ido de verdad, que no hubiera nadie parado afuera, que la calle estuviera como siempre, y se quedó parada en la cocina respirando despacio, como quien termina de correr y no puede dejar de escuchar su propio corazón. Cuando las puertas de madera se abrieron, la luz me pegó en los ojos. Me ayudó a salir con las 2 manos. Yo tenía las piernas entumidas de estar encogida entre los costales, los pies dormidos, la espalda tensa del esfuerzo de no moverse. Me sostuve del borde de la alacena un momento, esperé a que la sangre volviera a los pies y luego me senté en la silla de la cocina, la misma silla donde me había sentado cientos de veces a tomar té con ella, la misma cocina de siempre, como si el mundo fuera el mismo, como si no lo fuera. Consuelo se sentó frente a mí. No dijo nada por un rato. Solo me miraba, con esa manera suya de mirar que no juzga ni consuela a tiempo, que simplemente acompaña. Fue ella quien habló primero. Llevo 3 semanas queriendo llamarte, Patty. Le pregunté por qué no lo hizo. Se le llenaron los ojos. Porque tenía miedo de que no me creyeras. Porque pensé que ibas a defenderlo. Porque cuando una mujer lleva muchos años confiando en alguien, a veces la noticia la destruye a ella antes de destruir al que hizo el daño. Le dije que la entendía. Y era verdad. La entendía completamente. Yo misma, en otro momento, quizás habría buscado la explicación que no doliera. Me contó que el licenciado Mendieta era primo segundo de su exmarido, que hacía 2 semanas había pasado por el registro con unos documentos de traspaso que traían mi nombre y que algo en los papeles no le cuadraba, que una compañera suya, la que todavía trabaja ahí y que lleva 20 años en la misma ventanilla, la llamó por teléfono para avisarle.
sin hacer escándalo, solo para decirle que algo estaba pasando y que Consuelo lo sabría mejor que ella. No eran documentos completos todavía, pero el proceso había empezado, Patricia. Ya habían movido cosas. Le mostré el teléfono. Le dije que había grabado todo. Consuelo cerró los ojos un momento. Se llevó la mano a la boca. Respiró despacio, de la manera en que uno respira cuando siente que el peso que cargaba solo acaba de encontrar a alguien con quien repartirse. Cuando los abrió, tenía otra cara. Entonces tienes todo lo que necesitas. Le pregunté si podía usar la computadora de su escritorio antes de irme. Me dijo que sí, que la tenía para lo que necesitara. No preguntó para qué. Así es Consuelo. 40 años de amistad enseñan cuándo preguntar y cuándo simplemente abrir el camino. En 15 minutos imprimí 3 copias de los documentos que Consuelo tenía guardados, los que su compañera le había pasado de manera discreta, los que ella había guardado sin saber bien para qué, pero con la certeza de que algún día iban a servir. Los doblé con cuidado, en tercios, y los metí en el fondo de mi bolsa, debajo de la cartera y del cuaderno de la lista del mercado. Salí de casa de Consuelo diferente de como entré. No era la misma mujer que había caminado esa mañana mirando los polvorones en la vitrina de don Heriberto y sonriendo sola en la banqueta. Era otra, con los mismos zapatos, el mismo abrigo beige, el mismo frío seco en la cara, pero con algo dentro que se había reorganizado en silencio, como cuando acomodas los muebles de un cuarto y de repente todo cabe mejor y hay más espacio para moverte. No era alivio, todavía no, era otra cosa. Era claridad. Caminé hacia el mercado. Compré las aceitunas y el mantel. Saludé a la señora del puesto de especias como cualquier jueves. Elegí las velas blancas con el cuidado de siempre. Metí todo en la bolsa de tela que cargo desde hace años. Nadie que me vio ese jueves en la mañana habría dicho que algo estaba pasando. Eso también lo había aprendido en 30 años de salón de clases, que la calma no es ausencia de tormenta. Es la decisión de no dejar que la tormenta se te vea en la cara hasta que tú decidas. Es el control que nadie te puede quitar porque vive adentro. Desde el mercado fui directo a casa de Remedios. Remedios Castañeda es mi amiga de toda la vida. Nos conocemos desde la escuela normal, desde cuando las dos teníamos 19 años y estudiábamos para ser maestras, y compartíamos el mismo miedo de pararnos frente a un grupo de niños por primera vez. Ese miedo que luego se convirtió en oficio, y el oficio en vocación, y la vocación en identidad. Nos hicimos maestras juntas, nos casamos en años seguidos, lloramos juntas las pérdidas que una no puede llorar sola. Enterramos a nuestros esposos con pocos años de diferencia y seguimos de pie las dos, aunque a veces de pie signifique cosas distintas para cada quien. Si hay una persona en el mundo que me conoce de verdad, es Remedios. Llamé a su puerta a las 11:15 de la mañana. Cuando abrió y me vio la cara, no me preguntó qué pasaba. No dijo, «Ay, ¿qué te pasó?», ni puso esa cara de susto que hace que uno tenga que consolar al que lo consuela. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Con la naturalidad de alguien que sabe que lo que importa no es la puerta, sino lo que hay después de ella. Nos sentamos en su comedor. Ella puso agua a calentar sin que yo pidiera nada. Sacó 2 tazas, el azúcar, las cucharitas, el mantel de cuadritos que tiene desde siempre. Y se sentó frente a mí con esa manera suya de escuchar que consiste en no interrumpir nunca, en no completar las frases del otro, en dejar que las palabras lleguen a donde tienen que llegar sin meterle prisa. Le conté todo, desde los papeles que firmé años atrás sin leerlos bien, desde los 120,000 pesos que nunca volvieron y que yo había dejado ir porque hacer ruido me parecía peor que perder el dinero, desde la llamada de Consuelo, desde la alacena, desde el olor a laurel y a canela. Desde cada palabra que yo había grabado en ese teléfono mientras estaba escondida entre costales de arroz y latas de conserva, sin moverme, sin respirar fuerte, escuchando cómo alguien planeaba quitarme lo que era mío. Remedios escuchó todo sin moverse. Cuando terminé,
Se quedó callada unos segundos, los suficientes. Luego dijo, ¿Valeria sabe algo de esto? Le dije que no. Que Valeria había firmado documentos sin entender lo que firmaba, igual que yo. Entonces Valeria también es víctima. Asentí. ¿Cuándo piensa anunciar el divorcio? Le dije que la cena de Navidad. Frente a todos. Así lo había dicho él. Remedios apretó los labios. Ese gesto suyo que no es enojo sino la cara que pone cuando algo le parece tan mal que no encuentra las palabras inmediatas. Entonces tenemos 3 días. Levantó la taza, la sostuvo entre las 2 manos un momento, y me miró con esa directividad suya que nunca hiere porque viene de un lugar limpio. Patricia, necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con honestidad. ¿Hay alguna parte de ti que todavía quiere creer que esto es un malentendido? Lo pensé de verdad antes de responder. Me di ese tiempo. Revisé si había algo que yo quisiera salvar, algún resquicio de duda que me diera permiso de no actuar. Le dije que no. Bien. Entonces escúchame. Remedios no es abogada ni contadora, pero tiene algo que vale más en ciertos momentos. Sentido común, cabeza fría y 40 años de ver cómo funcionan las cosas en la vida real. El tipo de inteligencia que no viene de los libros, sino de haber resuelto problemas reales con recursos reales y sin que nadie te aplauda al final. Me dijo lo primero que no debía hacer: confrontar a Rodrigo, ni ese día ni al siguiente. Si él sabía que yo sabía, iba a mover todo lo que pudiera antes de que yo tuviera tiempo de protegerme. La ventaja era mía, solo mientras él creyera que yo no sabía nada. Lo segundo que no debía hacer: hablar con Valeria todavía. No porque Valeria no mereciera saber la verdad, sino porque Valeria se lo iba a decir a Rodrigo sin querer. No por maldad. Por ese mismo corazón de vidrio que la hacía incapaz de guardar algo que la lastimara adentro, sin que se le notara afuera. Lo tercero, y esto lo dijo con mucha claridad y sin rodeos, era que yo necesitaba hablar con un abogado ese mismo día. No mañana, no después de la cena de Navidad. Ese mismo día. ¿Tienes uno de confianza? Le dije que conocía al doctor Valenzuela, el abogado que había gestionado los trámites cuando murió Ernesto. Un hombre mayor, discreto, de los que quedan pocos, de los que no necesitan anunciarse porque su trabajo habla por ellos. Llámalo ahora. Marqué su número desde la mesa de Remedios, con el teléfono sobre el hule del comedor y la taza de té todavía humeando al lado. Contestó al segundo timbre. Le dije que necesitaba verlo urgente, que no podía explicarle por teléfono, que era ese mismo día si podía ser. Hubo una pausa corta, el tipo de pausa de alguien que revisa su agenda mentalmente sin necesidad de abrirla. Venga a las 4 de la tarde, Patricia. La espero. Llegué a su despacho 10 minutos antes de las 4. El doctor Valenzuela tiene 72 años y un escritorio de madera oscura que parece más viejo que él. Su despacho huele a papel y a café de cafetera de filtro, del que se deja olvidar en el fuego y se pone amargo con las horas. Hay un Cristo pequeño colgado a la derecha de la puerta, de madera tallada, sin adornos. Hay diplomas que nadie lee, pero que están ahí como testigos mudos de lo que tomó llegar a este cuarto. Hay pilas de expedientes que de alguna manera él siempre encuentra sin buscar, con esa familiaridad de quien conoce sus cosas mejor de lo que uno creería posible. Es un hombre que habla despacio y mira directo, del tipo que no desperdicia palabras porque entiende que cada una tiene un peso y un lugar. Cuando entré me dio la mano como si nos hubiéramos visto la semana pasada, aunque habían pasado 3 años. Siéntese, Patricia, cuénteme. Le conté, esta vez más organizada que con Remedios. El camino desde casa de Consuelo hasta ese despacho me había dado horas para ordenar los hechos, ponerlos en secuencia, separarlos de lo que sentía. Empecé por los documentos de los poderes, luego los 120,000 pesos, luego la llamada de Consuelo, luego la grabación, los datos concretos primero. El resto podía esperar. Cuando mencioné la grabación, él levantó la mano apenas. Un gesto pequeño, preciso. ¿La tiene consigo? Saqué el teléfono y le puse la grabación en la bocina del despacho. El audio sonó diferente en ese cuarto. Más real, si eso es posible. Más concreto. La voz de Rodrigo llenando el silencio de ese escritorio de madera oscura, como si fuera la sala de Consuelo de nuevo.
El doctor Valenzuela escuchó con los codos sobre el escritorio y los dedos juntos frente a la boca, sin moverse, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminó el audio, se quedó mirando el teléfono un momento como si todavía estuviera escuchando algo que los demás ya no podíamos oír. Esta grabación es válida como elemento de prueba en este contexto, porque usted estaba presente en el espacio donde ocurrió la conversación. No la comparta por ningún medio digital todavía. Haga 2 copias físicas y guárdelas en lugares separados. En su casa una, la otra fuera. Saqué los documentos que había imprimido en casa de Consuelo y los puse sobre su escritorio. Las 3 copias dobladas en tercios, con los pliegues todavía marcados del bolso. Los revisó despacio, hoja por hoja, con una calma que en cualquier otra persona me habría desesperado, pero que en él me daba seguridad. La calma de quien ha visto suficientes papeles como para saber dónde mirar sin que se le escape nada. Levantó la vista. Los poderes que usted firmó tienen un alcance significativo. Sin embargo, hizo una pausa y acomodó los papeles con cuidado, dejándolos alineados en la esquina del escritorio. Hay algo que el señor Rodrigo no consideró. Me quedé quieta. La propiedad que usted habita tiene un estatus especial desde el fallecimiento de su esposo. Al momento del deceso, quedó registrada bajo una modalidad de protección familiar que en este estado impide su transmisión sin un proceso judicial específico. Ese proceso requiere tiempo, requiere notificación formal a usted y requiere una audiencia. No pueden transferirla en 10 días hábiles. No pueden transferirla en 2 meses sin que usted sea notificada oficialmente y tenga derecho a responder. Lo miré. ¿Está seguro? Completamente. Lo que ellos tienen en mano no es suficiente para completar el traspaso. Necesitarían más documentos, más firmas, más pasos, y para obtener todo eso tendrían que pasar por instancias donde usted ya puede aparecer con todo lo que me acaba de traer. Sentí algo raro en el pecho. Algo que tardé unos segundos en reconocer porque llevaba horas sin sentirlo. Porque el día entero había sido tensión y frialdad y determinación, y no había dejado espacio para otra cosa. Era alivio. Un alivio pequeño, mezclado todavía con miedo y con rabia y con tristeza. Pero real, presente, mío. El doctor Valenzuela tomó una hoja en blanco y empezó a escribir mientras hablaba, con esa letra apretada y ordenada de quien aprendió a escribir cuando eso todavía importaba. Lo que vamos a hacer es esto, dijo el doctor Valenzuela. Usted ya firmó la protección de la propiedad. Ahora, no diga nada. Deje que él crea que tiene el control. Si él planea hacer ese anuncio en la cena de Navidad, deje que lo haga. En ese momento, usted le entregará esta notificación legal y la transcripción de la grabación que hicimos. Cuando hay 23 testigos presentes, un hombre como Rodrigo no tiene dónde esconderse. El impacto social lo destruirá antes de que llegue al juzgado. Me entregó la hoja con los pasos escritos a mano, numerados, sin adornos. ¿Y la cuenta de ahorros? Mañana a primera hora va al banco, sola, sin decirle a nadie. Cambia los accesos y añade una restricción de disposición que requiera su firma física para cualquier retiro mayor. Lleve su identificación y el comprobante de domicilio. No tardará más de 1 hora. Y cuando llegue, no explique nada que no le pregunten. Anoté todo en el cuaderno pequeño que traía en la bolsa. El mismo cuaderno de pasta azul donde había escrito la lista del mercado esa mañana. Aceitunas, nuez, velas blancas. Y ahora esto. Las 2 cosas en la misma hoja, con la misma letra, porque la vida no separa lo ordinario de lo urgente de la manera que uno quisiera. Antes de levantarme, le pregunté algo que me había estado pesando desde la alacena de Consuelo y que no había podido decirle a nadie todavía. Le pregunté qué iba a pasar con Valeria. El doctor Valenzuela me miró con esa calma suya que no es frialdad, sino algo más parecido a la honestidad que no necesita adornos ni suavizarse para ser dicha. Eso depende de Valeria y de lo que ella decida hacer cuando sepa. Lo que usted puede hacer es protegerla también desde ahora. Los documentos que ella firmó sin entender pueden impugnarse si se demuestra que hubo engaño, información incompleta, o que ella carecía del contexto necesario para consentir de forma real.
Y con lo que usted tiene, eso se puede demostrar. Salí de su despacho a las 6:10 de la tarde. El frío ya era el de las noches de diciembre, ese que entra diferente al del mediodía, más pesado, más quieto, con olor a pino y a humo de leña de las casas que todavía cocinan con fogón. Las luces de los adornos navideños ya estaban encendidas en las fachadas. Las mismas estrellas de latón, las mismas guirnaldas que había visto esa mañana. Pero de noche, todo se ve distinto. La misma calle y otro mundo. Y antes de contarte lo que pasó cuando llegué a casa esa noche, necesito preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad o país me estás escuchando en este momento? Escríbemelo en los comentarios. Cada vez que veo esos nombres me sorprende lo lejos que llegan estas historias. Me recuerda que el dolor que describí hoy en esa alacena no tiene una sola dirección postal. Llegué a casa a las 6:15. Rodrigo ya estaba ahí. Estaba sentado en la sala viendo el televisor con los pies sobre la mesita de centro, que era un hábito que a mí siempre me molestó y que nunca le dije nada porque elegía mis batallas, porque pensé que había batallas más importantes, porque pensé que guardar paz en lo pequeño era sabiduría. Esa noche no dije nada tampoco, pero por razones completamente distintas. ¿A dónde fuiste?, me preguntó sin quitar los ojos de la pantalla. Al mercado, y a casa de Remedios a dejarle unas cosas. Tardaste mucho. Nos pusimos a platicar. Asintió sin más y volvió a su programa, como si no pasara nada, como si ese día fuera un día cualquiera. Para él, lo era. Puse las cosas del mercado en la cocina con la calma de siempre. Saqué las aceitunas, el mantel, las velas blancas. Puse a calentar el caldo que había dejado preparado desde la mañana. Corté el pan. Acomodé los cubiertos sobre el mantel de mármol frío. Todo en orden, todo en su lugar. Como cualquier jueves. Valeria llegó 20 minutos después, con el ruido de llaves y la voz de siempre. Ese saludo corto y cariñoso que echa al aire sin mirar todavía a nadie. Cenamos los tres alrededor de esa mesa que yo había comprado con Ernesto 32 años atrás, cuando la elegimos juntos en una tienda del centro, y Ernesto dijo que era demasiado cara, y yo dije que iba a durar toda la vida, y los dos teníamos razón. Rodrigo habló de sus planes para el año nuevo, del contacto que le había prometido trabajo, del negocio que iba a repuntar en enero, del viaje que estaban pensando hacer en el verano, como si hubiera un verano planeado de manera normal, esperando al otro lado de todas las cosas que yo sabía. Los mismos temas de siempre, con las mismas palabras de siempre, con la misma seguridad de quien siente que el piso está firme bajo los pies. Yo lo escuché. Lo miré comer. Lo miré servirse más caldo sin preguntar. Lo miré reírse de algo que él mismo dijo, esa risa corta de quien se divierte con su propio ingenio. Y pensé, llevas un año planeando quitarme mi casa. Llevas un año usando a mi hija. Llevas un año sentado en esta misma mesa comiendo el caldo que yo preparo, durmiendo bajo el techo que Ernesto y yo construimos con años y con sacrificio, y sonriendo como si no debieras nada a nadie. Como si todo esto fuera tuyo ya. Lo pensé todo sin que se me moviera un músculo de la cara. En un momento, mientras Valeria estaba en la cocina sirviendo más pan, Rodrigo me miró y dijo algo que en cualquier otra noche yo habría escuchado de una sola manera. Patricia, esta casa siempre fue demasiado grande para una sola persona. Lo dijo sin malicia aparente, con esa facilidad suya para decir las cosas más afiladas con tono de conversación, como si fuera una observación casual surgida de la nada, de ver las paredes, de calcular los metros cuadrados con los ojos. Pero yo ya sabía lo que era. Era un ensayo. Estaba probando cómo sonaba la frase antes de usarla en la cena del 24, midiendo el espacio que dejaba en el aire, viendo cómo yo reaccionaba cuando la escuchaba sin preparación. Lo miré directamente, sin apartar los ojos. Tiene razón, le dije. Por eso me alegra tanto tenerlos aquí. Sonrió. Una sonrisa tranquila, satisfecha. No supo que yo también acababa de ensayar algo. Que también yo acababa de probar cómo sonaba una frase antes de que llegara el momento de usarla de verdad. Esa noche, cuando apagué la luz del cuarto y me quedé sola en la oscuridad,
El cansancio me cayó encima de golpe. No el cansancio del cuerpo, que ese lo aguanto desde hace años, y ya le perdí el miedo. El otro, el de cargar todo un día adentro, sin dejar que se vea nada afuera. El de actuar con calma cuando por dentro hay un río que corre. Me permití 2 minutos. 2 minutos de tener los ojos abiertos en la oscuridad y sentir todo lo que no me había permitido sentir durante el día. El miedo, la tristeza que todavía no había encontrado su forma exacta, la rabia que seguía ahí, quieta, sin irse, como brasa que no necesita llama para seguir caliente. La imagen de Valeria, firmando papeles que no entendía con esa confianza suya de siempre, la misma que Ernesto y yo cuidamos tanto y que Rodrigo había puesto a trabajar sin el menor reparo. La voz de Rodrigo en la grabación diciendo, son demasiado buenas, demasiado confiadas, ese es su problema. 2 minutos. Luego tomé el cuaderno de la mesita de noche. Lo abrí en la página donde había escrito los pasos que el doctor Valenzuela me había dado, esa letra apretada copiada de la hoja que él me entregó. Los leí una vez, los leí otra vez, los cerré y pensé en la bugambilia, en cómo sobrevivió la sequía del año pasado cuando no llovió en semanas y yo pensé que no iba a salir de ella, en cómo sobrevivió la helada del invierno anterior, que mató las plantas de los vecinos y a ella la dejó quieta un mes antes de volver a florecer como si nada, en cómo cada noviembre, sin que nadie le pidiera nada ni le prometiera condiciones favorables, florecía de todas formas, con la misma insistencia silenciosa de siempre. Algunas cosas resisten aunque nadie las cuide como merecen, aunque las dejen a la intemperie, aunque no les pregunten si tienen fuerzas. Me quedé dormida con eso en la cabeza. El 23 de diciembre, a las 10 de la mañana, el doctor Valenzuela envió una notificación formal al licenciado Mendieta. No era una carta amenazante, no era un grito. Era un documento de 2 páginas, redactado con la precisión de alguien que lleva 40 años haciendo esto, informando que la señora Patricia Morales contaba con representación legal activa, que la propiedad en cuestión estaba bajo protección registral reforzada desde el día anterior, y que cualquier intento de continuar el proceso de traspaso sería respondido con las acciones legales correspondientes. También mencionaba la grabación. No la transcribía, no la adjuntaba, solo la mencionaba. Eso fue suficiente. Me enteré de lo que pasó después por el doctor Valenzuela, que me llamó a las 11:30 de la mañana mientras yo estaba en la cocina preparando el ponche. Me dijo que el licenciado Mendieta había llamado a su despacho 20 minutos después de recibir el documento, que su voz no era la misma voz formal del hombre que yo había escuchado en casa de Consuelo, que había pedido una reunión urgente para hablar del asunto. Le pregunté al doctor Valenzuela qué le había respondido. Le dije que toda comunicación debía ser por escrito y a través de mí, y le dije que si el proceso no se detenía de manera voluntaria antes de las 5 de la tarde, presentaríamos denuncia formal esa misma noche. Hubo una pausa. Patricia, en 20 minutos, me volvió a llamar para decirme que el proceso estaba detenido. Seguí moviendo la cuchara del ponche. El olor de los tejocotes llenaba la cocina. Asentí sola, en silencio, como si el doctor Valenzuela pudiera verme. Lo que pasó después no lo planeé. Sencillamente ocurrió, porque cuando uno ha protegido lo que tenía que proteger, lo que sigue no se puede controlar del todo. El 23 de diciembre, Rodrigo llegó a casa a las 2 de la tarde. Entró con esa seguridad arrogante que ahora me resultaba repulsiva. Me vio en la cocina, rodeada de frutas y canela, y sonrió como quien mira a alguien que ya ha sido derrotado. ¿Todo listo para mañana, Patricia?, preguntó, recargándose en el marco de la puerta. Recuerda que vendrá mucha gente. Quiero que la casa luzca perfecta. Todo está bajo control, Rodrigo, le respondí sin dejar de picar la fruta. Mañana será una noche que nadie en esta familia podrá olvidar. Te lo aseguro. Él asintió, complacido por lo que creía era mi resignación. No sospechaba que el doctor Valenzuela ya había bloqueado cada uno de sus movimientos en el registro y que el sobre con las pruebas de su fraude estaba escondido detrás del nacimiento. Aguanté la rabia,
Tragué mis palabras y seguí cocinando. Fue la actuación más difícil de mi vida, pero necesitaba que él se sintiera lo suficientemente seguro como para dar su golpe frente a todos. Porque el que cava una fosa para otro debe caer en ella ante los ojos del mundo. Eso me sorprendió. Los días que siguieron no fueron fáciles. Rodrigo no volvió a la casa esa noche ni la siguiente. Valeria me llamó llorando el 24 en la mañana, sin entender bien qué estaba pasando, diciéndome que Rodrigo le había dicho que yo había contratado abogados para quitarle lo que era de ellos, que yo quería destruir su matrimonio, que yo nunca había aceptado que ella tuviera su propia vida. Escuché todo. No me defendí. Le dije que la quería, que cuando estuviera lista para hablar, yo iba a estar ahí, que había cosas que necesitaba saber y que yo se las iba a contar cuando ella pudiera escucharlas. Valeria colgó sin despedirse. Eso dolió más que todo lo demás junto. En los días siguientes llegaron mensajes de Rodrigo al teléfono. Al principio eran amenazas, luego cambiaron de tono. Se volvieron más suaves, casi lastimeros. Decía que había tomado decisiones equivocadas, que estaba bajo mucha presión, que si yo retiraba la queja podíamos resolver todo en familia sin necesidad de juzgados ni abogados. Llegó una mañana a la puerta de la casa. Toqué el vidrio de la ventana de la sala hasta que me vio. Y le hice la señal de que llamara al doctor Valenzuela. Sin abrir la puerta. Se fue. Remedios estaba conmigo ese día. Cuando Rodrigo se alejó por la calle, yo me quedé mirando por la ventana un momento más de lo necesario. Y Remedios, que me conoce desde los 19 años y sabe leer mi silencio mejor que yo misma, me dijo algo que no he olvidado. Patricia, el que llora después de hacerte daño no llora por ti. Llora porque lo atraparon. Asentí. Pero igual me quedé con ese peso un momento. Porque aunque uno sepa la verdad de algo, a veces el corazón tarda más en actualizarse que la cabeza. Le dije a Remedios que había un segundo en que casi quería creerle. Lo sé, me dijo. Por eso estoy aquí. Eso era lo que Rodrigo no había calculado tampoco. Que yo tenía a Remedios, que tenía a Consuelo, que las mujeres como yo, las que él llamaba demasiado buenas y demasiado confiadas, construyen raíces durante décadas. Y esas raíces no se arrancan con una notificación legal ni con una copa levantada en una cena de Navidad. Le dije a Rodrigo por escrito, a través del doctor Valenzuela, que no habría acuerdo privado, que el proceso seguiría su curso. No volvió a aparecer en mi puerta. Ahora necesito preguntarte algo, antes de contarte lo que pasó en esa sala, porque yo llegué a ese momento con todo lo que tenía, los documentos, la grabación, los años, el nombre de Ernesto detrás de mí, aunque él ya no estuviera. Y aún así, la noche antes de la audiencia, me senté en la orilla de la cama y me pregunté si de verdad iba a poder entrar a ese cuarto y sostener todo lo que sabía frente a alguien que durante años se sentó en mi mesa. Si tú estuvieras en mi lugar, en ese momento exacto, ¿entrarías a esa sala? ¿O todavía buscarías una salida que no lastimara a nadie, aunque eso significara perderte a ti misma? Escríbemelo en los comentarios. Necesito saber qué habrías hecho. La audiencia fue el 16 de enero. Una sala pequeña en el edificio del juzgado familiar. Paredes de color crema viejo, sillas de metal con cojines gastados, una mesa larga con micrófonos que nadie encendía del todo bien. Nada parecido a lo que uno ve en las películas, pero con todo el peso del mundo adentro. Llegué con el doctor Valenzuela 20 minutos antes. Consuelo llegó a las 9 en punto, con un folder azul marino bajo el brazo y esa cara suya de persona que ha pasado 20 años en el registro público y no le tiene miedo a ningún papel. Rodrigo llegó con su abogado. Un hombre joven, de corbata nueva, que entró mirando el teléfono y no lo guardó hasta que la mediadora le pidió que lo hiciera. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa. La primera en hablar fue la mediadora, una mujer de unos 50 años con voz tranquila y mirada que no perdía detalle. Explicó el proceso, los tiempos, los derechos de cada parte. Lo hizo con una claridad que se agradece cuando uno está en ese lado de la mesa. Le tocó hablar al abogado de Rodrigo primero.
Argumentó que los poderes firmados por mí años atrás eran válidos y suficientes para gestionar el proceso de traspaso, que mi esposo había dejado la propiedad en un estado legal ambiguo, que su cliente y mi hija, como pareja, tenían un interés legítimo en la propiedad familiar. Lo escuché sin moverme. El doctor Valenzuela tomó la palabra. Empezó con la protección registral. Explicó, con la misma calma con que me lo había explicado a mí en su despacho, con olor a café amargo, que la propiedad estaba bajo un estatus que impedía su transmisión sin proceso judicial notificado, que ese proceso no había ocurrido, que cualquier trámite adelantado sin esa notificación era jurídicamente nulo. El abogado joven intentó interrumpirlo 2 veces. La mediadora levantó la mano y él se calló. Luego el doctor Valenzuela habló de los poderes. Explicó que los documentos que yo había firmado tenían un alcance declarado específico, que no incluía facultades de disposición sobre bienes inmuebles, que eso era verificable con una lectura directa del texto, línea por línea. Sacó las hojas y las pasó a la mesa. Todos las miraron. El abogado joven las leyó, las volvió a leer. Miró a Rodrigo. Rodrigo miraba la mesa. Entonces el doctor Valenzuela mencionó la grabación. Dijo que existía un registro de audio de una reunión celebrada en domicilio particular, en presencia de la señora Patricia Morales, en la que se discutían con detalle los pasos del proceso de traspaso, los plazos y declaraciones explícitas sobre el estado de conocimiento y consentimiento de mi parte. La mediadora preguntó si ese registro estaba disponible para la audiencia. El doctor Valenzuela dijo que sí. El abogado joven pidió un receso. La mediadora lo concedió. 10 minutos. Salieron al pasillo. Los vi por el vidrio de la puerta. El abogado hablaba rápido. Rodrigo tenía los brazos cruzados y miraba el suelo. En un momento el abogado le dijo algo, y Rodrigo levantó la cabeza y me miró a través del vidrio. No le quité la vista. Él fue el primero en apartar los ojos. Consuelo, sentada a mi derecha, me puso la mano sobre el brazo un segundo. No dijo nada. No hizo falta. Cuando volvieron a la sala, el abogado joven tenía otra postura. Menos corbata nueva y más hombre que acaba de recalcular. Pidió hablar en privado con la mediadora antes de continuar. Eso también se lo concedieron. Yo me quedé sentada en esa silla de metal con cojín gastado, con las manos juntas sobre la mesa, esperando, como había esperado en la cena de Navidad, como había esperado en la alacena de Consuelo. 30 años de enseñarle a niños que los problemas difíciles se resuelven despacio me habían preparado para esto sin que yo lo supiera. La mediadora regresó sola. Se sentó. Acomodó sus papeles. Nos miró a los 2 lados de la mesa, y entonces dijo algo que no voy a olvidar mientras viva. Dijo que ante la evidencia presentada, el proceso de traspaso iniciado resultaba improcedente en todos sus términos, que la protección registral de la propiedad quedaba confirmada y reforzada, que los poderes utilizados no tenían el alcance declarado por la parte contraria, y que en función de las declaraciones contenidas en el registro de audio, la mediación recomendaba el archivo del proceso y dejaba abierta la vía para acciones adicionales si la señora Patricia Morales así lo decidía. Lo dijo con esa voz tranquila suya, como si fuera una cosa más entre muchas cosas que resuelve cada semana. Para mí era 32 años de vida. La sala quedó en silencio. El abogado joven recogió sus papeles sin decir nada. Rodrigo no se movió por un momento. Luego se levantó, se puso el saco y caminó hacia la puerta. Pasó a menos de 2 metros de donde yo estaba sentada. Me levanté. No lo llamé. No alcé la voz. Solo me puse de pie en el momento justo en que él pasaba a mi lado y él se detuvo porque el movimiento lo sorprendió. Lo miré y en voz muy baja, tan baja que solo él pudo escucharme, le dije lo único que necesitaba decirle. Yo te creí todo. Durante muchos años te creí todo. Ese fue mi error. Hice una pausa. El tuyo fue creer que podías usar eso para siempre. Rodrigo me miró unos segundos. No había rabia en su cara. No había arrogancia. Había algo que no supe bien cómo nombrar en ese momento
y que después, con el tiempo, identifiqué como la cara de alguien que acaba de entender que perdió algo que no va a recuperar. No la casa, no el dinero, sino la posibilidad de seguir siendo quien había pretendido ser frente a mí. No dijo nada. Giró y salió por esa puerta. Yo me quedé parada donde estaba. El doctor Valenzuela se acercó y me dijo algo en voz baja que en ese momento no escuché bien porque el ruido de mis propios pensamientos era demasiado. Consuelo me tomó del brazo, y entonces sí llegó el llanto. No el llanto del dolor, no el llanto de la derrota, el otro. El que llega cuando algo muy pesado que uno cargó mucho tiempo se cae por fin al suelo y uno puede mirar hacia arriba por primera vez en mucho tiempo. Me limpié la cara con el dorso de la mano y salí de esa sala con la cabeza levantada. El día después de la audiencia me levanté a las 6:30 como siempre, pero hice algo diferente. Antes de poner el agua para el té, antes de abrir las cortinas de la cocina, fui al cuarto donde Rodrigo había guardado sus cosas durante todos esos años. La habitación de huéspedes que con el tiempo se había llenado de sus cajas, sus bolsas, sus cosas sin nombre que ocupaban espacio y nunca encontraban un lugar definitivo. Abrí la puerta, entré y empecé a sacar todo, no con rabia, sin apuro, con la misma paciencia con que uno acomoda un salón de clases al principio del año, cuando todavía huele a pintura nueva y todo está por ocurrir. Metí las cosas de Rodrigo en cajas de cartón que había guardado en el cuarto de atrás. Las etiqueté con marcador negro. Las puse junto a la puerta principal. El doctor Valenzuela ya había gestionado que se las recogieran ese mismo día. Cuando terminé, la habitación estaba vacía. Me quedé parada en el centro unos minutos. Una habitación vacía puede ser dos cosas. Puede ser una pérdida o puede ser un espacio. Esa mañana, parada en ese cuarto con olor a polvo y a ventana cerrada hace tiempo, decidí que era un espacio. Abrí la ventana. El aire de diciembre todavía estaba frío, pero ya tenía ese algo distinto que tiene el aire cuando el año está a punto de cambiar. Entró despacio, movió las cortinas, y la habitación, que llevaba años siendo de otro, empezó a ser de nadie, y luego, de a poco, empezó a ser mía. Esa tarde vino Consuelo. Trajo tamales de su casa, de los que hace su cuñada con la receta de la abuela, que son los únicos tamales que yo conozco que tienen la masa exactamente del grosor correcto. Trajo también una botella de sidra que había guardado para las fiestas y que dijo que ninguna fiesta merecía más que esa tarde. Comimos en la cocina, sin poner la televisión, hablando de cosas pequeñas, del jardín, de los polvorones de don Heriberto, de un viaje que Consuelo quería hacer a ver a su hija que vive en el norte. En un momento me dijo algo sin mirarme, sirviendo más sidra en los vasos. ¿Sabes cuántas veces quise llamarte estos meses y no pude? Le dije que ya lo sabía. Me alegra que hayas llegado esa mañana, Patty. Me alegra que hayas tocado el timbre. Brindamos con los vasos de sidra encima de esa mesa de mármol frío que Ernesto y yo compramos juntos hace tantos años. Fue una celebración pequeña y honesta. No hacía falta más. De Rodrigo supe pocas cosas en los meses que siguieron, y fue suficiente con saber pocas. El licenciado Mendieta había cerrado su despacho de manera abrupta en enero. Rodrigo se había ido a vivir a casa de un primo en otra ciudad. No supe más, y no pregunté más, porque la historia de Rodrigo ya no era parte de mi historia. Lo que sí era parte de mi historia era Valeria. Y eso tomó tiempo. El primer mes no me llamó. El segundo mes me mandó un mensaje corto que decía que necesitaba espacio para pensar. Le respondí que lo entendía y que la quería. No agregué nada más porque el amor que no pone condiciones a veces es lo único que puede esperar sin romperse. El tercer mes llamó. Habló 2 horas seguidas, llorando casi todo el tiempo, sin que yo interrumpiera casi nada. Me contó que había encontrado en el teléfono de Rodrigo conversaciones que explicaban muchas cosas, que ella también había empezado a ver un abogado, que se sentía la persona más tonta del mundo. Le dije que no era tonta, que confiar no es estupidez, que la estupidez sería seguir confiando después de saber. Valeria tardó mucho en volver.
pero volvió. Y eso, con el tiempo, se convirtió en lo más importante de todo. Los primeros meses no fueron de fiesta. Sería mentira decirte que me levanté de esa audiencia convertida en otra mujer, que el dolor se fue de golpe y que todo fue luz desde ese día. Las cosas no funcionan así. Y a los 61 años, una ya sabe que las cosas no funcionan así. Hubo noches difíciles. Una en particular, en febrero, cuando encontré en el cajón del buró una foto que yo no recordaba haber guardado ahí. Era de una Navidad de hace 6 años. Rodrigo, Valeria y yo alrededor de la mesa. Los tres sonriendo. Éramos una familia, o lo que yo creía que era una familia, y en esa foto no se veía nada de lo que había debajo. Me senté en la orilla de la cama con esa foto en la mano. Y lloré. No mucho. No con ese llanto que te deja sin aire, sino con ese otro llanto quieto, del que sale solo, del que no le pides permiso y que no espera que lo invites. Lloré por los años que creí algo que no era. Lloré por Valeria, que había crecido al lado de un hombre que la usó con la misma frialdad con que me usó a mí. Lloré por Ernesto, que se fue sin saber nada de esto y que a veces extraño de maneras que no sé explicar bien. Guardé la foto en el cajón de nuevo. No la tiré. No la quemé como hacen los personajes de las películas. La guardé porque esos años ocurrieron, y aunque estuvieran construidos sobre una mentira, también tenían momentos verdaderos. Y los momentos verdaderos no se borran solo porque el contexto resultó ser falso. Eso lo aprendí con el tiempo, que la memoria no es blanca ni negra, que uno puede cargar una foto en un cajón sin que eso signifique que perdonó todo, ni que sigue herido por todo, que hay un punto intermedio que no tiene nombre pero que se parece mucho a la paz. En marzo empecé a hacer algo que llevaba años sin hacer. Me anoté en un taller de bordado los martes en la tarde. No porque necesitara aprender a bordar, porque ya sé bordar, sino porque quería un lugar a donde ir los martes, con personas que no me conocieran de antes, donde yo fuera simplemente una mujer con hilo y aguja y ninguna historia que explicar. El primer día llegué sin conocer a nadie. Me senté en la mesa del fondo, que era la que quedaba cerca de la ventana y tenía mejor luz. Y la mujer que se sentó a mi lado, sin que yo dijera nada, me pasó una madeja de hilo azul que se le había enredado y me preguntó si se me daba bien desenredar nudos. Le dije que bastante bien. Ella se rió. Se llamaba Hortensia. Tenía 64 años, 2 nietos que vivían lejos, y una manera de contar las cosas que me recordó a Ernesto, esa habilidad de hacer que cualquier historia pequeña suene importante. Nos hicimos amigas con la velocidad extraña con que a veces se hacen las amistades entre personas que ya vivieron mucho y no tienen tiempo que perder en rodeos. Los martes en la tarde dejaron de ser solo martes en la tarde. Y en la cura también estuvo la bugambilia. Una mañana de abril la vi florecer antes de lo que esperaba. Todavía hacía frío. El cielo estaba nublado. Y ahí estaba ella, con sus flores rojas encima de la barda de piedra, sin pedirle permiso al clima ni al calendario. Me quedé mirándola un rato largo desde la ventana de la cocina. Pensé en Ernesto plantándola el año que nos casamos. Pensé en todos los inviernos que sobrevivió. Pensé en que ella no sabía que era símbolo de nada, que solo era una planta haciendo lo que las plantas hacen cuando llega el momento. Decidí que yo también iba a hacer eso, simplemente florecer cuando llegara el momento. Sin anuncio, sin que nadie me lo pidiera. Fue Hortensia la que me lo dijo primero, a finales de abril, mientras las dos tomábamos café después del taller. «Patricia, ¿tú has ido alguna vez a España?» Le dije que no, que había querido ir muchos años. Ella me miró con esa cara suya de persona que acaba de tomar una decisión. Yo tampoco. Y mi hija vive en Madrid desde hace 3 años y nunca he ido a verla. Nos miramos las dos. Ninguna dijo nada por unos segundos. Luego las dos dijamos lo mismo al mismo tiempo. Y las dos nos reímos tanto que la dueña del café se asomó a ver qué pasaba. Empezamos a planear el viaje esa misma tarde, en servilletas de papel, con los precios que Hortensia buscaba en el teléfono y yo anotaba en mi cuaderno. No era un viaje de lujo.
Era un viaje real, del tipo que se hace cuando uno finalmente decide que las cosas que se fueron posponiendo ya esperaron suficiente. Lo reservamos para septiembre, pueblo de Galicia incluido. Cuando le conté a Valeria, ella se quedó callada un momento. Luego me dijo algo que no esperaba. «Mamá, papá hubiera querido que fueras». Asentí. No pude decir nada más en ese momento. Pero dentro de mí, algo que había estado quieto mucho tiempo, se movió de la manera más suave y más profunda que puedo describir. Han pasado meses desde aquella noche en que mi yerno se levantó en mi propia mesa y anunció que me iba a quitar todo. La mesa estaba servida para 23. El vapor del pavo llenaba el aire, y las risas de los primos y vecinos creaban una calidez que Rodrigo estaba a punto de romper. Cuando él se puso de pie y el silencio cayó sobre la sala, vi a Valeria palidecer. Rodrigo soltó su discurso reclamando la casa y los ahorros, tratándome como a un mueble viejo que ya no tenía espacio. Cuando terminó, esperando que yo estallara en llanto o suplicara, simplemente busqué el sobre debajo de mi servilleta de lino. «Antes de que hagas las maletas de alguien, Rodrigo, deberías leer esto», dije con una voz que no me pertenecía de lo firme que era. Le entregué la notificación legal del doctor Valenzuela y la transcripción de su charla en casa de Consuelo. Mientras él leía, el silencio se volvió mortal. Sus manos empezaron a temblar. Los invitados, que segundos antes lo miraban con asombro, empezaron a murmurar al ver los documentos que probaban su intento de fraude. Esto es mentira», balbuceó él, buscando apoyo en Valeria. Pero mi hija, al ver su firma falsificada en uno de los anexos que yo le mostré en ese momento, se levantó de la silla con una expresión que nunca le había visto. No hubo necesidad de más palabras. El peso de 23 pares de ojos juzgándolo fue suficiente para que Rodrigo entendiera que su teatro se había venido abajo. Salió de la casa esa misma noche, bajo la lluvia, con el ruido de las puertas cerrándose detrás de él. Me siento en la cocina ahora, con el té caliente entre las manos, mirando la bugambilia desde la ventana. Está florida. En la mesa tengo el pasaporte renovado, los boletos de avión, una guía pequeña de Galicia que compré en la librería del centro y que ya tiene marcadas 3 páginas con ese pueblo que Ernesto quiso conocer toda su vida. No voy a llegar a ese pueblo llorando. Voy a llegar mirando, tocando las piedras viejas, preguntando el nombre de las calles, tratando de entender qué parte de Ernesto vino de ahí y qué parte de lo que él fue me lo dejó a mí. Voy a ir con Hortensia, que se ríe de todo y no le tiene miedo a nada, y con quien aprendí que las amistades nuevas no reemplazan a las antiguas, sino que llegan a llenar espacios que uno no sabía que existían. Y Valeria va a llamarme cuando aterrice. Lo sé porque me lo prometió, y Valeria, cuando promete algo de verdad, lo cumple. Eso también lo aprendí de nuevo. Que hay cosas en las personas que permanecen aunque todo lo demás se mueva. Que Valeria tiene el corazón de vidrio que Ernesto le conoció desde chica, y que ese corazón, aunque lo lastimaron, no se rompió. Solo necesitaba tiempo y la verdad para volver a latir en el lugar correcto. Si hay algo que aprendí de todo esto, algo que no me enseñaron en 30 años de salón de clases, ni en 32 años de matrimonio, ni en 8 años de viudez, es esto: que confiar no es el problema. El problema es confiar sin preguntarse nunca qué hay del otro lado de esa confianza, sin revisarla, sin protegerla. Confiar bien es un acto valiente. Confiar a ciegas durante demasiado tiempo, por amor o por miedo, o por no querer ver lo que ya estaba ahí, eso no es virtud. Es una puerta que uno deja abierta y que no todos los que entran merecen cruzar. Y aprendí que a los 61 años todavía se puede empezar de nuevo. No desde cero. Eso sería mentira, y yo no quiero contarte mentiras. Desde la experiencia, desde las raíces, desde los 30 años de tiza y salón de clases, y los tejocotes del ponche, y la bugambilia que florece aunque nadie se lo pida, y las amistades de 40 años que abren una alacena en el momento exacto en que una lo necesita. Desde todo eso se puede empezar. Y desde todo eso es mejor empezar,
porque uno ya sabe qué cargar y qué dejar en el piso. La llave de la casa sigue colgada en el mismo gancho de siempre, junto a la puerta. Sigue siendo mía. Y yo sigo siendo yo. Si esta historia te llegó a algún lugar adentro, si en algún momento mientras me escuchabas sentiste que algo de lo que viví también lo has vivido tú, quiero pedirte algo. Deja tu me gusta en este video. No te lo pido por un número. Te lo pido porque quiero saber que del otro lado hay alguien que entiende lo que es cargarlo todo en silencio durante mucho tiempo. Suscríbete al canal Memorias de Patricia para que la próxima historia también llegue hasta ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, una amiga, una hermana, tu mamá, tu vecina, alguien que quizás todavía está dentro de esa alacena sin saber que puede salir, compártelo con ella. Porque a veces la historia de otra persona nos da el valor que a nosotros nos faltaba para abrir la puerta y caminar hacia afuera. Esta historia no termina aquí. La próxima ya está esperando.